Y en este día también queremos saludar a nuestros hermanos de las redes sociales de YouTube que día a día también están con nosotros compartiendo. Gracias por estar aquí con nosotros. Porque nosotros somos iglesia y somos familia. Amén. Hermano Ramón dijo hogar, también está buena esta, está buena. Bueno, el mensaje de hoy va a estar picante. Va a estar picante. Va a estar de esos que van a decir aleluya y gloria a Dios santo. Hosana van a cantar aquí. Y es que hoy vamos a desmantelar una frase que le ha hecho muy mal al cristianismo y a la iglesia. Uy, por eso le digo que va a estar picante la cosa. Y es que si hay una frase en la Biblia que en tiempos recientes ha sido torturada hasta confesar una mentira, es esta. ¿Están preparados? No toques al ungido del Señor. Santo. Y por eso el mensaje de hoy se llama la frase torturada. Son nombres del pastor, ¿no? El pastor siempre está con un nombre ahí todos contemporáneos, juveniles, ¿no? Eso no saca la doctrina de la no sé qué, no, él siempre me da unos nombres ahí interesantes, pero pura doctrina, amén, pura palabra. La frase torturada: no toques al ungido del Señor, no toques al ungido de Jehová. Y es que esta frase se escucha con frecuencia en las conversaciones cristianas de la actualidad. ¿Me pueden decir aquí si la han escuchado? ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa? No toques al ungido del Señor. No te metas conmigo porque vendrá sobre ti juicio. ¿Ah? ¿Qué digo por ahí? ¿Ah? No me mira a los ojos porque... Y por lo general se utiliza para advertir a quienes critican las enseñanzas cuestionables o el estilo de vida de un predicador famoso o líder de la iglesia. Se asume que esa es una zona intocable. Usted no puede proferir cualquier palabra contra el líder de algún lugar. Y la interpretación popular que le dan hoy día a esta frase es que si tú dices algo negativo sobre un siervo ungido de Dios, algo terrible te va a suceder. Incluso podrías morir de una manera horrible. Hasta lepra. Nosotros echamos broma y eso, pero hermanos, y esto no es más que la religión tradicional africana infiltrándose en la iglesia por la puerta trasera. Uy, pastor, ¿cómo así? Sí, es que allá en África no se dice nada negativo contra una persona mayor, un líder tribal o un brujo. Porque el que se atreve a hacerlo, algo desagradable puede ocurrirle. Ahora veamos, ya hicimos la introducción. La frase, ¿cómo se llama? Torturada. Ahora vamos a ver dónde se encuentra esta enseñanza en la Biblia. Vamos a diagnosticar aquí. Así que prepare ahí la palabra de Dios en sus teléfonos, tablets, computadoras, Biblias físicas. Y vamos a ver dos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de este tema. Y el primero de ellos es en Salmos, para referirse a Israel. Y el segundo pasaje es en 1 y 2 de Samuel, para referirse a Saúl. Los dos pasajes que muestran en mayor instancia esta enseñanza. Y vamos al primer pasaje cuando se refiere a Israel. Aquí vamos a entrar en esta materia de escudriñar de dónde sale esta enseñanza o qué realmente es esta enseñanza. Y es que no toques a mis ungidos se encuentra en primera persona en el Salmo 105, versículo 15. Usted puede buscarlo allí conmigo para que sean como los hermanos de Berea, verificando que lo que está hablando el pastor es verdaderamente bíblico. Salmo 105, versículo 15. Pero yo quiero que usted pueda ver conmigo la declaración completa para que podamos tener el contexto inicial de este pasaje. Y ahí en el versículo 12, vámonos al 12,
Cuando eran pocos en número, ¿quiénes? Los israelitas. Vamos a leerlo así. Cuando los israelitas eran pocos en número, muy pocos y extranjeros en el país, cuando vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, mira, escucha esta palabra, dice, Él no permitió que nadie los oprimiera. ¿Quién es Él? Dios. Dios no permitió que nadie los oprimiera y por amor a ellos reprendió a reyes diciéndoles, no toquen a mis ungidos ni hagan mal a mis profetas. ¿Qué tal? ¿Qué tal el contexto? ¿De quién está hablando en este contexto? ¿Del pueblo qué? Del pueblo de Israel. ¿Y quién lo está diciendo en primera persona? Dios lo está diciendo. Amén. Y aquí la frase se refiere a Israel como nación completa y más específicamente a los profetas que el Señor había enviado a ministrar entre su pueblo. Primer contexto. Vamos al segundo contexto. Ahora deseo que usted vaya conmigo a este pasaje donde se refiere a Saúl. ¿Recuerdan al rey Saúl? En primera y segunda de Samuel, esto es ilustrado varias veces en la vida de David, quien ya había sido ungido como el próximo rey de Israel. Si conocen la historia del rey David, podrán tener un contexto más amplio de lo que estoy hablando, pero si no, no hay problema. Hay un momento en la historia donde el rey Saúl, el pueblo de Dios ya no quería tener a Dios como su rey. Y empezó a decirle al profeta Samuel, queremos un rey como todas las demás naciones. Queremos un rey como todas las naciones. Y el profeta Samuel, Dios, mire esta gente, quieren un rey. Te están desechando a ti como su rey. Y le dijo, no, tranquilo, no hay problema. Vamos a darle lo que quieren. Y le mandó a Saúl. Y luego le mandó a David. Y en ese momento el rey Saúl, al no querer que David, ya David había sido ungido como rey después de él, pero no había tomado su lugar. Y al no querer Saúl que David tomara su lugar, intentó por todos los medios ¿qué? Matar a David. Y sin embargo, en un giro de circunstancias, fue David quien tuvo varias oportunidades de acabar con la vida de Saúl. Muchos de los salmos que David, usted lee, está corriendo de Saúl, escondiéndose en algunas cuevas y córrale. Pero en varias oportunidades lo tuvo allá, como dicen por aquí, a papayita ahí. Pero a pesar de ello, en primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6, Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 6, David se abstuvo de hacerle daño a Saúl y dijo, mira lo que dijo, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Lo que hace esto aún más significativo es que para ese momento Saúl ya había sido rechazado por Dios debido a su desobediencia. Pero a mí me impresiona la actitud de David. Usted sabe que David metió en algún momento de su vida las de caminar, pero bien profundo. Como decimos aquí en la tierra, lo más profundo por allá, pero las metió. Pero ¿por qué la Biblia dice que él tenía un corazón conforme al de Dios? Uy, hermano, eso es poderoso. Hay una revelación tremenda en la vida de David, que en ese momento se descuidó y, uy, hermano, y llevó consecuencias de su pecado y de lo que hizo. Pero la vida completa de David, usted ve un hombre misericordioso. Cualquier persona puede decir, Dios ya me ungió a mí y ya rechazó a este. Vamos a darle a este para que yo rápido asuma mi mandato. Y sin embargo, aún David, sabiendo esto, se atrevió a decir en 1 Samuel 24, 6, el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey. Y Dios ya había dicho que él iba a ser el rey. ¡Ay, hermanos! Y en ese momento ya Dios había rechazado a Saúl. Ustedes sabían que la historia de Saúl, él empezó bien. El rey Saúl empezó bien.
Él empezó a hacer las cosas como Dios lo mandaba y todo eso. Pero después, su ego, su altivez, ya empezó a desobedecer lo que Dios le estaba mandando hacer por el profeta. Y ya Dios dijo: se te acabó el tiempo, Saúl. Ya Dios lo había rechazado, pero él todavía seguía reinando. Y aún así David se abstuvo de destronarlo. Es como si David hubiera dejado en manos de Dios tratar con Saúl en su tiempo. Dijo David: no, yo no me atrevo. Que Dios sea el que haga su voluntad con él. Y eso ocurrió años después en una batalla. Así que la lección queda claramente establecida cuando el hombre que acabó con el herido Saúl en batalla es ejecutado por orden de David en 2 Samuel capítulo 1, 14, 16. Estaban en batalla, Saúl queda medio herido y viene uno de los hombres del ejército de David y acaba con él. Este hombre pensó que David lo elogiaría por deshacerse de su enemigo, pero en lugar de ese, David le ordenó a sus guardias que mataran al que había dado muerto al ungido del Señor. ¿Cómo podemos entender eso? Aún él siendo el rey, respetó y amó a Saúl hasta el último día de su vida. Y el que mató a Saúl pensó: uy, ya me ganaré aquí el segundo lugar con David. No, cuando llegó David, usted que lo mató, bueno, entonces usted también lleva el bulto, mijo. Versión Guillermo 2025. Querida familia, el corazón tan increíble de David. Entonces, ya tenemos, bienvenido mi hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Ya tenemos los dos pasajes claros de la enseñanza de este pasaje: Israel y Saúl. Entonces, claros, ¿no? La pregunta es: ¿cómo podemos aplicar esta frase hoy? Entonces, claro, vienen y la agarran así, ¿no? Con una pincita bien chiquitica. Ay, este versículo está como bueno, ¿no? Ungido, autoridad sobre la iglesia, sobre todo. Nadie me puede tocar. Mira lo que dice el Señor aquí. El pastor, el líder, el profeta, apóstol, es el ungido de Jehová. Tienen que obedecerle al ungido. Todo lo que les diga. Si yo digo que la pared es blanca, aunque esté negra, usted tiene que decir que es blanca. Eso pasa. A mí me pasó. Tenía un supuesto líder. Me puso el ejemplo: ¿de qué color es esta pared? En plena iglesia. Y uno decía: pues negra. Es blanca. Pero es negra. No, porque yo digo que es blanca, usted tiene que obedecer a la autoridad. Y usted: bueno, apóstol, es blanca, amén, aleluya. Eso pasa hoy día. No metas contra el ungido. No se atreva a contradecirle ninguna palabra, ninguna enseñanza, porque el rema y la revelación están sobre él. Y lo que él dice es porque viene de parte de Dios. ¿Será tan así? Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta frase el día de hoy sanamente? Veámoslos a la luz del Antiguo Testamento. Cuando esto se lleva a los predicadores de hoy, ¿cuál es la aplicación correcta? ¿Será que para el día de hoy este pasaje enseña lo que Dios enseñó en el Salmo 105? ¿Enseña lo que hizo David en 1 y 2 de Samuel? ¿De que no debemos expresar ninguna opinión negativa sobre los pastores? ¿Y que si lo hacemos nos puede pasar algo malo? ¿Será que eso es lo que está enseñando para el día de hoy, querida familia? Y la primera prueba que refuta esta perspectiva se encuentra en el mismo 1 de Samuel. Pregunta: ¿acaso Saúl fue criticado cuando hizo algo claramente incorrecto, sí o no? ¿Alguien lo criticó cuando hizo algo incorrectamente a Saúl? Sí. El mismo profeta Samuel criticó a Saúl en varias ocasiones, hasta que Dios le dijo que había rechazado el reinado de Saúl. Cuando usted lee esta historia, usted puede ver que Dios le envió varias advertencias por Samuel a Saúl. Mire, usted está empezando a rechazar la voz de Dios, usted está desobedeciendo y se te va a acabar el reinado. ¿Y Saúl? No le paró a lo que dijo Samuel. Como hasta 2 o 3 veces vino Samuel a advertirle y dijo: hasta aquí llegó el tiempo contra Saúl. He decidido acabar con su reinado.
Y aunque Saúl continuó sirviendo como rey, usted ve la historia y usted no fue que Dios dijo en el versículo 15, terminó el reinado de Saúl y en el 16 Saúl se fue, se destronó. No, él continuó siendo rey, pero Dios ya lo había abandonado. Y eso pasa hoy día. Muchos están ahí, empezaron bien, pero abandonaron la sana doctrina y la palabra de Dios y Dios le ha abandonado. He conocido y he escuchado de ustedes testimonios de hombres que donde ustedes saben empezaron bien y se desviaron de tal manera que ya el favor de Dios y su gracia no está en ese lugar. Dijo la Biblia, empezaron por el Espíritu y terminaron en la carne. Uy, hermano, qué delicado es esta situación. Entonces, querida familia, así que si criticar al ungido del Señor fuera algo indebido, entonces Samuel habría estado equivocado de reprender a Saúl. Si esa es la enseñanza que hoy sacan y dicen. Y también el profeta Natán habría estado equivocado al reprender al rey David. Cuando el rey David hizo lo que hizo, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo que hizo el rey David? Para los que no, el rey David se descuidó quizás, y estaba por allá en un tejado de su reinado y vio una chica por allá bañándose de lejos. No sé qué pensó en ese momento David, pero yo me imagino de, uy, ¿quién es esta? No la conocía. No pensó, tráiganmela para acá, papá. Y ustedes saben, horario para niños. Y claro, cuando se enteró que, bueno, el esposo y la vuelta, ¿y ahora qué hago, no? Mandó a matar al esposo, lo puso por allá en la primera fila de la guerra, porque sabía que le iban a dar matariles, y murió. Homicidio, adulterio. ¿Qué no hizo este hombre? Usted podrá decir en esta fecha, excomúlguenlo, sáquenlo de la iglesia, ténganlo como gentil y publicano, hereje. Y si usted estudia la Biblia, dice que pasó un año hasta que el profeta Natán fue a confrontarlo. Después de que hizo eso, yo me imagino al rey David, bueno, como que nadie se dio cuenta, todo está bien, usted sigue aquí conmigo. Ya como morían tanto en ese momento, ya murió su esposo, está listo. Pero papá, a Dios no se le escapa nada. Diga conmigo, a Dios no se le escapa nada. ¿Mandó a quién? Al profeta Natán. Y el profeta Natán, con mucha mansedumbre, le contó una historia. Mira, rey, ¿qué podemos hacer? Pasó esta circunstancia. Y el mismo David sentenció y le dijo, bueno, rey, qué pena, pero ese es usted. ¡Ay, papá, loco! Uy, loco, como dicen en Panamá. Quedó listo. Entonces, ¿será que entonces el profeta Natán se equivocó al reprender al rey David porque era el ungido del Señor? Y en la historia de David, cuando se desvía de la voluntad de Dios y pecó en gran manera, no toques al ungido del Señor, se refiere a causar daño físico. Cuando usted lee el contexto de Israel y de aquello, cuando Dios habla, está hablando de no toquéis al ungido, se refiere a causar daño específicamente, daño físico. No tiene que ver con expresar una crítica legítima. Crítica legítima. No, es diferente a calumnia y mentira. Una crítica legítima para edificación. Los maestros públicos deben ser irreprensibles. No dice la palabra en los requisitos allá en Tito y Timoteo. Por eso es que, hermanos, les cuento, cuando el Señor lo llama a uno al ministerio, bíblicamente, escúcheme esto, bíblicamente, en cuanto a testimonio, le exige más a los maestros y a los ancianos y a los diáconos que a todos los laicos. Bíblicamente.
aunque todos somos llamados a ser santos, a buscar la santificación, a guardarnos del pecado, ahí están los requisitos: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, no buscador de lo suyo, y todas esas cosas. Claro, entonces yo voy en el carro a cocinar, ¿no? Y Dios sigue trabajando conmigo, ¿no? Uy, pero es que aquí manejan tan mal, loco. Uy, Dios mío. Se le meten a uno los carros, los camiones, las motos. Y a mí se me sale la ira santa. No, ahí no es la ira, ahí sí, ahí no es la ira santa, ahí porque no estoy defendiendo nada del evangelio ahí en la calle. Y pi, y sin ahí Dios, imagina que un hermano lo vea a usted tocando pito así. Las esposas son una bendición, de verdad que sí. Dios las pone ahí con uno para uno tenerlo ahí en cintura, una ahí, a uno. ¿Serio? El suegro se ríe conmigo porque cuando yo voy con el suegro y eso, y en las noches la gente siempre tiene la costumbre de tener la luz alta, mano. Y uno que es medio secatón con los lentes, me dijo el suegro: mira, usted va a dañar el cosito ese de hacerle hacia la luz, ¿no? Y mi esposa: un día esto lo va a dañar. Entonces, claro, yo veo la luz y le hago una vez, y eso como para que la baje, ¿no? Que es lo normal. Y como no la bajo, yo la hago. Mira el pastor confesándose, ¿no? Y bueno, Dios está conmigo ahí haciendo. Hay días donde soy más pacificador y dejo que todo pase, pero hay que días que, uy, Dios mío, y el pito del carrito suena bueno por lo menos. He tenido un pensamiento, no sé si negativo, de ponerle unas cornetas esas de mula, de camión. Se los confieso, legal. Claro que cuando usted vaya así, como no quieren hacer caso, usted... para que se arrepientan, mano. Entonces deben ser irreprensibles, dice la Biblia. Entonces uno tiene que estar buscando cada día ser ejemplo y testimonio. Por eso les confieso, si el hermano lo ve a usted tocando pito y diciéndole: ¡baje la luz! ¿Qué van a decir? Uy, sí, ¿verdad? Le digo yo. Dios está haciendo conmigo, amén, y con todos nosotros. Entonces, los maestros deben tener, los que enseñan, deben ser irreprensibles. Pero si ellos incurren en enseñanzas heréticas o una vida inmoral, ellos se descalifican a sí mismos. Y por lo tanto, nosotros que somos conscientes de esta verdad, de los comportamientos deshonestos de estas personas o de sus peligrosas enseñanzas, debemos dar la voz de alarma públicamente. Me acuerdo que cuando estábamos en esa época, en el pasado del que le dije que me decía negro, uno te decía blanco y no. Mi suegra, que si no tiene pelos en la lengua, quien amo mucho, un día sí le digo públicamente el hombre, y eso quedó descalificada, bajada de los ministerios, del púlpito, de todo. Eso no le dejaban ni lavar los baños, nada. Porque públicamente debemos advertir a los incautos para que no caigan en sus redes. Los pecados públicos deben ser reprendidos públicamente. Ahora, ya lo vimos a la luz del Antiguo Testamento, veámoslos a la luz del Nuevo Testamento. Cuando usted y yo vamos al Nuevo Testamento, vemos cómo Pablo menciona maestros heréticos y exhorta a la iglesia a mantenerse a una distancia segura de ellos. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 16-18. Chamo, Dios mío, cuando digo a los apóstoles, dando nombre y apellido, señores. No que uno dice, no, el hermano, que la vuelta, y uno no dice nombres, ¿no? Pero Pablo y Pedro, papá, agárrense. Segunda de Timoteo 2, 16, 18. Dice el apóstol Pablo: Timoteo, evita las palabrerías vacías y profanas,
porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Gangrena. Yo cuando leí este versículo, yo busqué en internet porque yo siempre creí que era cangrena. Yo decía cangrena. Y yo, gangrena, ¿será que la Biblia se equivocó? Google, gangrena, si es la que es la gangrena. Y yo dije toda la vida, dije gangrena. Sí. Gangrena. Mire, Pablo le dice, esa gente, la palabra se va a extender como gangrena. ¿Qué hace la gangrena, médico? Va dañando hasta que amputa y mata. Mi pregunta es, entonces, en este versículo, mire lo que dice Pablo, después de decir esto: entre ellos están Himeneo y Fileto. Dios mío, envió la carta y dijo: entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Wow, mi pregunta entonces, ¿estaba tocando el ungido del Señor Pablo? No físicamente, pero ciertamente estaba señalando públicamente a aquellos que enseñan ¿qué? Herejías. Y de manera similar, el apóstol Juan, ¿quién se iba a imaginar al apóstol Juan? Yo siempre los he dicho a ustedes, el apóstol Juan era el apóstol ¿qué? Amado, amoroso. El apostolocito, yo le digo así. Y el apóstol Juan señaló a un líder de la iglesia que había sido descalificado de la forma como ejercía su liderazgo en Tercera de Juan, versículo 9 y 10. Dice Juan: escribí algo a la iglesia. Escúchenme esto. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. ¿Habían leído esa? Diótrefes. Dios mío. Y el apóstol amado, amoroso, ¿qué hizo? Públicamente expresó su crítica legítima. ¿Acaso Juan estaba tocando el ungido del Señor? Nuevamente no, pero sí estaba nombrando públicamente a quien con su estilo de vida estaba poniendo en peligro ¿qué? La iglesia. Querida familia, lamentablemente el día de hoy esta frase no se está utilizando para combatir difamación de carácter, sino que la usan es para silenciar a quienes intentan testificar contra predicadores inmorales y heréticos. Ni se le ocurra a usted decirle algo al apóstol, al profeta, porque usted queda pero excomulgado de la iglesia. La corrupción en la iglesia se multiplica mientras la mayoría silenciosa no se atreve a hablar por temor a tocar al ungido del Señor. Creo que fue el hermano Ramón y la hermana Thais que me contaron un testimonio que en una de estas iglesias se paró una señora en medio de, no sé si del servicio, y dijo una crítica legítima contra esa persona, y los de seguridad la sacaron como si fuera un perro. Hasta le dieron una cachetada en la iglesia, porque se atrevió públicamente a proferir una palabra de una herejía, de una cosa extraña que estaba predicando. Entonces, esta corrupción en la iglesia se está multiplicando, mientras muchos siguen silenciosos y no se atreven a hablar por temor de, no hay que tocar al ungido del Señor. ¿No creen ustedes que eso está haciendo daño? Esto es una pandemia, una epidemia en el mundo. Pastores carismáticos extremos están vaciando los cofres de la iglesia para llenar sus propios bolsillos y embarazando a las jóvenes de las congregaciones. No sé si me van a bajar el video de YouTube, pero bueno, tengo que decirlo.
Y aquellos que poseen evidencia no se atreven a hablar por temor a tocar al ungido del Señor y a sufrir alguna consecuencia negativa dentro de la iglesia. Le quitan el ministerio, lo bajan de la alabanza, todo porque usted se atrevió a decir algo en contra del gran ungido. Esto es un verdadero problema. Y claramente esta interpretación es totalmente incorrecta. Amados hermanos, ¿cuántos tienen amor de Dios aquí? El amor exige que rescatemos del peligro a quienes amamos. A mí me decían, aquí tengo mi prima que está de testigo: Guillermo, sálgase de ahí, mire que le están viendo la cara. Yo se los dije, no sé si fue el miércoles, el domingo pasado: deje de estar llevándose los bombillos de la casa para la iglesia, llevándose la comida para la iglesia. El amor exige que podamos decir a aquellos que amamos. Si un predicador que ha caído en una vida inmoral o enseñanzas heréticas, si es un predicador que nosotros conocemos y hasta quizás tenemos una relación amistosa con él, mi hermano Jan conoce muchísimos pastores aquí en San Cristóbal, el amor debería impulsarme a hablar con él en privado inicialmente. Estoy hablando porque si usted lo conoce, si usted es una persona que, chao, mire, pastor, se le metió, dijo mi abuela o mi tía, el loquete, se le metió el loquete. Debería impulsarme el amor en Cristo a hablar con él en privado, con el propósito de restaurarlo al orden bíblico. La Biblia lo dice: llámelo, ¿verdad? En privado, con mansedumbre. Pero si su arrepentimiento no es tan evidente como su pecado, y sus enseñanzas heréticas, su vida inmoral se han extendido a tal forma que está arruinando la fe de muchos, ese mismo amor debería motivarme a oponerme públicamente a él con el fin de restaurar a muchos en la fe. Por tanto, el amor debe llevar a cualquier verdadero predicador de la palabra a no guardar silencio cuando la fe de muchos está siendo destruida, como ocurre el día de hoy en muchos lugares. Y por eso le dije al inicio que esta predicación iba a estar picante, porque quizás que estoy diciendo todas estas cosas, cuando la vean van a rechinar los dientes así, porque estamos desmantelando esa falsa frase aplicada el día de hoy. Y lo hacemos con amor y con mansedumbre, pero hay que hablarlo, familia. No tocar al ungido de Dios es una frase que no debe ser utilizada a la ligera, porque esta se afirmó en un momento específico, en un lugar, en un propósito, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Usarla para evitar que el pastor rinda cuentas no hace justicia al uso original de esta frase. Ustedes sabían que el pastor debe rendir cuentas también. El pastor debe rendir cuentas a la iglesia. ¿Ustedes sabían que el pastor debe rendir cuentas a la iglesia? Debe hacerlo. Lo que pasa es que estamos en una costumbre evangélica donde el pastor no rinde cuentas a nadie. Son ustedes los líderes y todos que tienen que rendirle cuentas a él. No, el pastor con cariño y amor debe rendirle cuentas a la iglesia cómo va la cosa. Y si ustedes se han dado cuenta, yo domingo tras domingo le estoy rendiendo cuentas a ustedes de mi vida. Y me le presento tal y como soy para que oren conmigo, por mí. Y le digo: mire, está pasando esto, estamos haciendo esto. Le acabé de contar del carro. Rindiéndole cuentas cómo estoy, cómo va la cosa, cómo va el aprendizaje, cómo va esto, cómo está mi situación, cómo está esto. Rindiéndole cuentas. Y ustedes dijeron: uy, yo no le había puesto atención por ahí. El pastor debe rendir cuentas a su iglesia. Ahora no, claro, también a veces hay iglesias que se aprovechan de esto y mantienen al pastor así como el güey, así, ¿no? Voy a llamar al pastor para que me rinda cuentas a mí, a ver qué está haciendo. Nosotros tuvimos reunión aquí con las personas que estaban con nosotros compartiendo, y los más cercanos y aquellos que empezaron con nosotros desde junio. Les presentamos hasta las cosas que nosotros estamos haciendo, hasta lo que ha entrado de ofrenda voluntaria en la iglesia. Y lo vieron y manifestaron y dijeron: pastor, vamos a seguir orando para que el Señor provea más. Rendir cuentas, transparencia, ¿verdad? No es bonito ser transparentes entre todos. Mire, esto es lo que está pasando, estamos así, vamos así, oremos por esto, oremos por aquello, necesitamos aquello. Le acabé hoy de rendir cuentas de la comprada de la cornetica verde. Yo le dije: financiada eternamente, pero financiada.
Y ahí vamos creciendo paso a paso, querida familia. Usar esta frase es peligroso. Y hay un hilo muy fino entre tener misericordia para un pecador como la tuvo David y permisividad, la cual debemos evitar. Nosotros ahora no salimos de aquí y me voy a ir a la iglesia de tal y me voy a levantar públicamente y los voy a ofender a todos y le voy a reprender. No estoy diciendo que vaya a hacer eso. Si no, ahí sí nos cierran la iglesia aquí. Pero Dios va a estar guiando en su vida a cada momento, donde ustedes, cuando Dios lo ponga y hay un momento y tenga que hacerlo en privado con alguien que conoce, lo haría o lo debe hacer, o en algún momento, excepción, lo tiene que hacer públicamente, agárrese con valentía y hágale. No pasa todo el tiempo, pero mire, Pablo lo hizo, Juan lo hizo, amén. Así que todo pastor debe estar dispuesto a rendir cuentas, a evaluar su ministerio y contribuir al crecimiento de la iglesia. El día de la reunión, yo les pregunté a todos los que estaban ahí, cuénteme, ¿qué piensa usted de la iglesia? ¿Cómo ve usted el crecimiento? ¿Qué opiniones y sugerencias tiene usted para el ministerio? ¿Cierto o no? ¿Se los dije o no? Para que ustedes evalúen también. Esa no es la iglesia. ¿Todos qué? Todos juntos somos la iglesia. No el pastor solamente. Entonces el pastor debe estar dispuesto a hacer todas estas cosas para honrar al Señor. Así que la expresión ungido de Dios nunca se debe usar ni en la Biblia para rectificar una enseñanza y decir que el pastor de la iglesia es el ungido del Señor. Eso no es así, mis queridos hermanos. Y si no están de acuerdo conmigo, los amo como el apóstol Juan. Por ahora todavía no hay de seguridad en la iglesia. Todos aquí son de seguridad. Ya llegan los domingos y escoltan al pastor Guillermo, los 6 de seguridad. Sí, aquí hasta aquí. No, mentira. Me toca a mí escoltar es a yo. Oye, mi esposa con el coche. Venga para acá, venga. Así que, querida familia, en la Biblia no se habla al pastor como el ungido del Señor y de la iglesia, del dueño y la autoridad. En la Biblia se habla al pastor como un siervo de todos, no como Señor de todos. Y eso lo puedes ver en 1 de Pedro 5, de 1 al 4. De hecho, los pastores pueden ser probados y disciplinados también. Ojalá nunca me disciplinen a mí, nunca me disciplinen. 1 Timoteo 5, 19. Pero al mismo tiempo la Biblia nos llama, porque es que aquí se pueden agarrar muchos. Uy, el pastor dijo que hay que probarlo, que hay que disciplinarlo, que hay que decirle cualquier mínima cosa que lo vea, se lo voy a decir porque él ya dijo. No, a los pastores también en la Biblia nos llama a honrarlos, a amarlos, a apoyarlos, a brindarles pizza, hamburguesas y perros. Lo digo porque tiene emprendimiento de pizza y hamburguesa. Otro emprendimiento que tengan por ahí también se la pongo. Le hago publicidad. Hay que amarlos, apoyarlos, seguir su ejemplo si realmente tiene una conducta bíblica y cristiana. Pero un verdadero siervo de Dios debe evitar usar esa frase: no toques al ungido de Dios, para estar aludiendo a que el pastor no puede rendir cuentas y debe hacer lo que quiere. No, debe caminar con transparencia y con amor. Y vamos terminando ya el mensaje. Y es que hay un precedente tan impresionante en las Escrituras. Y yo sé que si usted lo ha leído, maravilloso, pero si no, se va a sorprender. Según ustedes, para ustedes, de los apóstoles, ¿quién era? Vamos a hablarlo así. La autoridad máxima de los apóstoles, para ustedes, ¿quién era? Bueno, si dice Pablo, ¿usted dice? ¿Usted dice? Pedro. Pues según lo que mencionan las Escrituras y lo que uno puede identificar, ahí no dice la autoridad máxima era Pedro sobre todo. No. Pero lo que usted identifica es que la mayoría iban a consultar con Pedro. ¿Sí? ¿Se acuerda quién fue el primero que se paró valiente después de la resurrección? Y vino el Espíritu, ¿y quién se paró a predicar? Pedro, el líder. ¿Y se convirtieron cuántos? 5,000 y después 3,000. Y era el hombre que... Pero Pedro tenía
algo interesante, su personalidad era así. Antes era el que sacó que la qué. Yo defiendo aquí a Jesús para las que sea, para las que sea. A ver, ¿quién le da a Jesús? ¿Quién le da a Jesús? ¿Sabe qué? Antes de ser transformado Pedro con el Espíritu, Pedro era un bocón. A ver, ¿qué? ¿Con quién? Contra Jesús, lo que es con Jesús es conmigo, papá. Tan bocón que cuando Jesús le dijo, uno de ustedes, jamás, yo contigo para las que sea siempre, nunca te voy a traicionar, nunca. Y todo el mundo dice, sí, como Pedro, nunca. ¿Y qué pasó con Pedro? Lo negó y hasta lo injurió. No solo lo negó, lo injurió. O sea que habló mal de él. Pero ese mismo Pedro, tan bocón y tan salido que era, cuando Cristo viene del Espíritu y ya ellos toman una nueva vida y son transformados de una manera impresionante, Dios lo usó su personalidad para la gloria de Dios. Se paró y amén, aleluya, gloria a Dios. Yo me lo imagino. ¿Dónde están todos? En ese tiempo no había micrófono, ni corneta, ni nada. Tenía que tener una voz bien fuerte. Por eso el que quiera ser predicador, practique, grite, porque si tiene una voz, hermano, ¿cómo están? Aleluya. Nadie le va a hablar, nadie le va a escuchar. Para predicar a 5,000 y al aire abierto, no, hermano. Por ahí en la serie esta de Chosen, ¿la han visto? Sale como que algo un poquito más de realidad, que los apóstoles se colocaban como de 100 en 100, iban repitiendo lo que Pedro iba hablando. Está interesante no se dice, pero interesante, porque 5,000 personas, hermano, ni que fuera Bavarotti Pedro, y predique, y se levantó, y fue lo que hizo. Entonces, según la palabra, lo que podemos ver es que muchas de las cosas que pasaban ahí, hasta una vez que hubo una discusión acerca de que los judíos estaban haciendo una cosa y están obligando a los gentiles, el mismo apóstol Pablo y Bernabé y esto dijo, no, ya va, espere. Vamos a Jerusalén y hablemos con los apóstoles, entre ellos Pedro, Juan y esta gente. Se sentaron ahí, ¿no? El cuerpo del liderazgo de Jesús. Y se levantó Pedro y dijo, bueno, vamos a hacer esto. Entonces Pedro era el duro de los duros. Pedro era el genial de los geniales. Y lo que ustedes están diciendo, vino el nuevecito, el abortivo, el que perseguía a los cristianos, el que no podía tener ni el más mínimo derecho a reprender, ni criticar, ni hablar, porque lo que él hacía era matar a los cristianos. Y ninguno de los apóstoles hizo eso. Ellos de broma olían a pescado, pero Pablo olía a sangre de cristiano. El apóstol Pablo, apóstol Pablo públicamente reprendió a Pedro. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque el apóstol Pedro estaba actuando de una manera desordenada y su comportamiento estaba a punto de socavar el evangelio. Y quizás esto ni siquiera era una herejía, pero sí tenía efectos peligrosos a largo plazo. Y cuando el apóstol Pablo escribe allá en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, yo me imagino a Pablo, uy, si yo hago esto, la cosa se pone fuerte. Yo reprender a Pedro, uy, no puedo tocar al ungido si él es el duro. Imagínense si yo le digo algo y después dice, ya no le hagan más caso al apóstol Pablo, que mire que reprendió a Pedro, que era el líder original, que usted es un abortivo, usted es un nuevo, ¿qué hace aquí? No, pero él tenía el espíritu y dice Gálatas 2, 11, 14, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Santiago, él solía comer con los no judíos, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los no judíos por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se le unieron en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Y cuando vi eso, dijo Pablo, que no actuaban rectamente como corresponde a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío vives como si no lo fueras,
¿por qué obligas a los no judíos a practicar el judaísmo? ¿Y sabe lo que más me impresiona? Que la Biblia no dice nada que Pedro se respondió, dijo algo. Si la Biblia hubiera dicho, y Pedro se levantó y le respondió. ¿Y tú qué dices, Pablo? Si tú eras el que tal y aquello y esto, ¿tuviste ahí viendo de testigo cuando mataron a Esteban? A sacarle los trapitos al sol, ¿no? Porque aquí a veces somos los cristianos así. Cuando alguien viene y te da una exhortación y eso, y usted medio conoce el pasado, usted se lo dice, ¿y usted qué? ¿Usted qué va a decir? No juzgue para que no seáis juzgados. Con la misma vara que me diste vas a ser medido. Utilizamos esos versículos fuera de contexto para justificar el pecado. Entonces nadie puede juzgar, nadie puede exhortar, nadie puede decir nada porque no juzgue para que no sea juzgado. Usted no me juzgue a mí porque usted es pecador igual. Y Pablo era el primero, él dice que era el primero de los pecadores. Dijo que él era el apóstol abortivo. Y aún así, en el espíritu, reprendió a Pedro. Entonces lo que le digo, Pedro, no. Yo me imagino que Pedro en ese momento, claro, Pedro tenía el espíritu. ¿Sí o no? ¿Pedro no tenía el Espíritu Santo? Sí. Y cuando alguien tiene el espíritu y usted le da una reprensión, Dios mío, gracias. Gracias, hermano Ramón, por haberme votado un mes después que trabajé con usted en la hamburguesería. Para los que no saben, es que yo trabajé con Ramón cuando tenía como 16 años allá. Él me contrató. Contrato indefinido, firmado por Thaís. Y al mes rompió el contrato. Claro, se me caía la lechuga de la hamburguesa siempre. Era un desastre ahí. Pero ahora me quedan ricos. Pregúntale a mi esposa para que vea. Querida familia, nosotros tenemos que aprender a exhortarnos con espíritu de mansedumbre. Y en esta iglesia no debe pasar que si en algún momento nosotros con amor y cariño nos exhortamos en alguna circunstancia, digo, pero ¿usted quién es para decirme a mí? Usted no es nadie, usted es un pecador también. No, recibamos la corrección con espíritu de mansedumbre, el Señor juzgará. Y si usted cree que es injusto, bueno, Señor, tú conoces, tú sabes todo, Padre. Así que evidentemente Pablo no consideró que reprender públicamente a Pedro fuera tocar al ungido del Señor. Así que el día de hoy quiero terminar este mensaje con estas palabras. Llegamos al final. ¿Qué tal el mensaje? Y es que en el Nuevo Testamento, escúcheme esto, terminamos, póngame mucha atención. En el Nuevo Testamento, el ungido es el título exclusivo para nuestro Salvador Jesús. Pues se le llama Cristo, el ungido en griego. Y sobre él hablaron los autores del Antiguo Testamento, quienes lo llamaron Mesías, ungido en hebreo. Jesús es el Rey elegido por Dios y lleno del Espíritu Santo. Y todo aquel que cree en el mensaje del Evangelio también ha sido ungido en Cristo por el Espíritu. Su presencia en nosotros hizo que experimentemos los beneficios de la salvación. Y por la palabra sabemos que su unción, la unción de Él, su presencia es suficiente en nuestras vidas, es permanente y no necesitamos pedir una doble porción de unción como muchos quieren hoy vociferar por allí. Esa es otra que vamos un día a hablar también, la doble porción de unción. Como Eliseo, el manto, Dios mío, esa ya me la sé. Hermanos, en el Espíritu ya hemos sido ungidos por Él, con las arras de su Espíritu, por salvación y amor, querida familia. Así que recuerden esto y para siempre. Recuerden esto y para siempre. Gracias al mensaje del Evangelio, todos los creyentes somos ungidos por el Espíritu. Esa es la realidad. Pero Jesús mantiene la supremacía del título, el ungido de Dios.
Él es el ungido de Dios. Y nosotros en el Espíritu somos ungidos por su Espíritu para salvación y vida eterna. Así que nadie, a los que están allá y los que están aquí, nadie en la creación debería atreverse a usar este título para demandar una autoridad sobre el pueblo de Dios que solo le pertenece a Cristo y al Mesías, Rey del Señor. Pongámonos sobre nuestros pies, amén. Gloria al Señor, démosle un fuerte aplauso a Cristo por lo que está haciendo en nuestras vidas. Y vamos a orar para despedirnos en este tiempo.